La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Porque tenemos un padre común cósmico, que es Pachacamac, donde está en nuestro hogar, nuestro Taitaínque, con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Nosotros somos parte de ellos y ahí hemos surgido, ellos son nuestros padres. Por eso somos hermanos, no solamente nosotros los seres humanos, sino también las plantas, el aire, inclusive la roca. Entonces todo tiene vida para nosotros, así lo hemos concebido antes. Bien, estamos ahora para dar el buen inicio, de acuerdo a nuestra tradición milenaria, el segundo encuentro de poesía y concientización social ambiental en honor a César Vallejo del año 2025. Y uno de los grandes hijos del Tahuantinsuyo nos está acompañando ahora, nuestro hermano Modesto Montoya. Fue realmente 3 años extraordinarios porque fueron duros, tristes, alegres. Triste porque no tenía a la madre cerca, duros porque de pasar de Chimbote, de la costa, de haberme bañado en las playas del hotel de turistas, en la arena, pasé a un sitio en lo que había lluvia, rayos, truenos, granizo, frío, se me partían los labios, pero alegres porque precisamente lo que he visto en esta ceremonia, en ese lugar el trabajo era una fiesta, sino que ahí uno se levantaba con el sol y se acostaba cuando éste se iba, no había corriente eléctrica. Y es allí donde el abuelo me enseñó el amor a la naturaleza, porque nosotros dependemos de la Pachamama. Allí aprendí lo que era la minca, algunos dicen la minga, depende de la región. El trabajo en comunidad, el trabajo de alegría, el trabajo que se hace con chicha, con papas y todos los alimentos que uno combina al mismo tiempo el placer y el trabajo. Los más aburridos eran los que se quedaban en el pueblo, porque ahí no había fiesta. Entonces el trabajo era pues no solamente labor indispensable, sino era dignificante, de alegría de vida. Pero al mismo tiempo me enseñó el abuelo a comprender la naturaleza para tratar de sobrevivir en ella, a predecir las lluvias, los aguaceros, a predecir los tiempos que venían. Por supuesto también eran duros porque en los meses de diciembre había mucha tensión, mucho estrés, que yo lo sufría a pesar de ser pequeño. Me daba cuenta del peligro, que si no había lluvia, el año siguiente íbamos a tener problemas. Pero también me di cuenta de que el conocimiento era muy importante. Nosotros tenemos que estar en armonía con la tierra, no tratar la mar, cuidarla, liquidar la mala hierba, cuidar la buena, regar, cosechar, es decir, un trato a la agricultura muy cuidadosa. Pero también, por supuesto, en ese pueblo que es minero, me enseñó el trabajo duro de los mineros. Los mineros, nosotros no éramos mineros, pero teníamos amigos y él me decía: mira, hijo, el compañerito que tienes, no quiero decir su nombre, pero su padre está muriendo de silicosis porque los meten en las minas y terminan escupiendo sangre. La minería hace muerte
y malogra la tierra. Y me mostraba cómo en las partes inferiores de las minas no había agricultura, las plantas estaban muertas, el ambiente muerto. O sea, había una mancha blanca que bajaba. Todo eso a los 8 años, ustedes podrán imaginar que uno pasa por la universidad, en el Perú, en el extranjero, pero jamás uno puede tomar conciencia del valor de la tierra, de la naturaleza, que en esos tiempos, porque en esos tiempos cuidar la naturaleza también era cuidar nuestra propia vida. Y claro, también por supuesto el abuelo me enseñaba astronomía, porque como se ha dicho en las ceremonias, yo vengo de un Apu mayor, el Apu Ragash, el Apu del amor, y de allí yo podía observar, como se ha dicho, al mismo tiempo el mar y toda la cordillera blanca. Que le pregunté cómo hubiera sido si no llegaban los invasores, cómo habría sido el Perú. Él me dijo, bueno, es muy fácil de comprender y de deducir. Imagínate 500 años sin construir un andén. Imagínate 500 años, 5 siglos construyendo andenes. Todo el Perú sería andenes. Te podrás imaginar, obviamente para mí era una cosa impresionante, imaginar que todos estos cerros que están ahora calatos, sin agricultura, estarían con andenes, porque los peruanos antiguos, los originarios, habrían estado haciendo esa tarea. Bueno, esta enseñanza del abuelo también se prolongó al manejo de lo que llamamos ahora los nichos ecológicos. Se le conoce ahora con ese nombre, pero él, por supuesto, no tenía esa palabra, esa denominación, pero me mostraba cómo el peruano originario se movía durante el año desde los 4.000 metros hasta los 1.500. En diciembre estábamos sembrando la tierra a 4.000, a 3.000 metros. Sembrábamos, la lluvia empezaba recién y en enero, febrero, la lluvia era tan terrible que era prácticamente imposible trabajar, pero la tierra ya estaba engendrada, la lluvia le daba lo que necesitaba a la tierra y nosotros bajábamos a 1.500 metros donde no había lluvia y ahí se cosechaba lo que había que cosechar a 1.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, frutas, todos los frutos que no hay arriba los cosechábamos abajo, que se había sembrado también en su momento oportuno. Es decir, cada mes había una altura ideal. Nuestro país necesita retomar sus costumbres ancestrales para recuperar el ambiente, un ambiente que hoy en día está destruido, está, ¿cómo diríamos?, ultrajado. Los ríos están rojos, contaminados de todo tipo de veneno, los cerros están igualmente contaminados con todo tipo de desechos, la costa ni hablar, hay cantidad de contaminantes en el aire, los ríos es necesario gastar no sé cuántos millones de dólares para que esa agua que venía antes límpida podamos beberla y no morirnos, en fin, todo ello es una situación muy grave y todo el mundo está preocupado por ello, pero al mismo tiempo la ciencia está permitiendo en algo tratar, en primer lugar, de hacer tomar conciencia a la humanidad de la importancia del ambiente y también desarrollar algunas técnicas de remediación para remediar las minas que han abandonado las empresas que las explotaron, para remediar las aguas que vienen contaminadas. Un poquito nomás se puede hacer por ahora, pero se supone que más investigación científica nos va a permitir poco a poco restablecer en algo, no igual que antes, pero en algo para no sucumbir
pero por supuesto también tenemos la necesidad de energía, y la civilización se ha dedicado a quemar todo tipo de combustibles que emiten gases invernaderos, que están cambiando el clima. Hoy en día la ciencia poco a poco está tratando de construir equipos que necesiten menos energía. También tenemos la energía nuclear, que no emite estos gases, que fue utilizada de forma negativa para hacer bombas atómicas y destruir 2 pueblos de Japón. Esa misma energía puede servir para restablecer un poco un mundo con energía sin mucha contaminación. De modo que ahí tenemos la ciencia tiene su lado negativo o positivo dependiendo en qué manos se encuentren. Ustedes que estamos en esta reunión deben también difundir este mensaje para que en algún momento reaccionemos y sepamos elegir gobernantes que tengan esta convicción. Maestro, con todo su proceso y desarrollo de vida, ¿no? El escuchar las palabras de cómo un menor de edad, un niño, cambia su vida solamente por seguir los ejemplos de sus mayores, es impactante. Sigamos el ejemplo del maestro. El conocimiento, esperemos alcanzarlo tal como lo ha alcanzado, y creo que es el camino de cada uno de nosotros. Velar por la salud ambiental, y el cuidar el ambiente va a repercutir en nuestro propio cuidado. No es que yo me olvide del pescado o del árbol que también nos da vida. Si yo me olvido, ese plástico, ese microplástico, esa micropartícula que va a estar en la célula de ese pez va a integrarse hacia nosotros, y es donde nosotros, el común denominador, no se da cuenta. Entonces empecemos comunicando, transmitiendo, agradezcamos las enseñanzas que nos da el maestro Montoya, y creo que en el día a día, en las horas, ¿no?, de este coloquio, de estos momentos de presentación, y viendo el ejemplo de nuestros danzantes de tijeras y más personalidades que vamos a tener en la mesa, aprendamos a cuidar a nuestra madre tierra y, ¿por qué no?, generar una gran poesía por el cuidado de nuestro medio ambiente, tal como lo hizo César Vallejo. Nuevamente, muchas gracias, maestro.
La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.